Aquí lo que hay que hacer es desarrollar esto y factorizarlo. Entonces aquí tendríamos como e a la x, ¿sale? Por x, ¿sale? Al multiplicar este por este, y luego este por este, ¿verdad? Más e a la x. Después sería más e a la x, ¿no? Bueno, ya quedó. Sacamos factor común. Bueno, aquí podemos sumar, ¿no? Esto primero nos da 2e a la x. Y e a la x por x. Más esto. Ahora si sacamos factor común y s a la x. Aquí está. Por x más 2. X más 2. Aquí está. Bien. Después la tercera derivada. Al resolver se va uno a dar cuenta que este va a ser el resultado. Cuarta derivada, este es el resultado. Y entonces se observa que se tienen en común, o que tienen en común todos los resultados. Veamos que todos tienen x, ¿no? X, que están sumando algo, ¿no? X, que está sumando algo, y esta otra x que está sumando a otro algo. Y ese algo va a depender de la derivada que estemos sacando. Es decir, la primera derivada se le suma ese 1. La segunda derivada se le suma el 2. Tercera derivada se le suma 3. Cuarta derivada se le suma 4. Quiere decir entonces que f de n, ¿sale? Es igual a x más n, ¿no? Porque n es la constante o la sucesión que se le está dando, ¿no? Entonces más n por e a la x, y e a la x lo tiene en todos, también todos los resultados. Y entonces la enésima derivada pues es esta que está acá. Bien, entonces, bueno, hasta aquí alguna pregunta. Sí, yo perfecto. A ver, Por ejemplo, en ese ejercicio usted lo hizo así, bueno, que sacó varias, sacó la primera, la segunda, la tercera, hasta la cuarta, para encontrar la enésima de ahí. ¿Es porque el ejercicio lo pidió o es porque se puede hacer porque sí, en cualquier ejercicio? no, es que lo pidió, mira, encuentre la enésima derivada. Ah, ok. Ujú. No, pues es mucho choro. Ajá, No, pero pero casi esas no se piden. sí, creo que la que me costó más entender fue la regla del cociente. Ah, ya. Sí, 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 sí. Bueno, ahorita seguimos. Bueno, entonces ya está, ¿no? Ahora, este ejercicio me parece interesante, o lo puse, porque este, resulta que a veces nos confundimos, ¿no? Porque decimos, bueno, esta es una función que depende de t. Obviamente la variable que vamos a derivar, pues es t. Pero el tener letras, ¿sale? Luego nos confunde porque pensamos que son también como que variables. Pero no, no lo son. Para este caso, ¿sale? Cuando la función dependa de t, pues cualquier otra letra que nos encontremos dentro de nuestra función va a ser constante. Entonces, esta a pues puede tomar cualquier valor, pero es una constante. Y esta b puede tomar cualquier valor, pero es una constante. Se tiene que tratar como una constante. Bueno, al saber eso, entonces, pues hay que derivar, ¿verdad? Porque aquí tenemos, bueno, dice derive la función, que depende de t. Entonces, la única variable, pues va a ser t y t. Entonces, todo lo demás, pues va a ser constante. Y es como si tuviéramos u por v también. Ujú. Entonces, como dice la regla, hay que escribir u, ¿sale? Por la derivada de v, que sería a más b por t. Luego sería más, ahora v, que es a más b por t, por la derivada de u, ¿sale? Que es esto que está acá. Bien, ya que la escribimos así, pues simplemente hay que seguir las reglas de derivadas. Entonces tenemos aquí la raíz de t,
se mantiene. La derivada de una constante, pues es 0, ¿sale? Y la derivada de t es 1. Y 1 por b, pues nos da b. Está aquí. Luego más, esto se pasa igualito a más b por t. Y la derivada de esto, pues es la de n por t a la n menos 1, ¿verdad? Bueno, en este caso es t. Por eso es que dije t a la n menos 1. Entonces, en este caso, t está elevado a la 1 medio. Entonces, 1 medio se baja como coeficiente y se multiplica por la derivada de t, que sería t a la 1 medio menos 1 nos queda a la menos 1 medio. Aquí está. Ahora, este no se puede quedar en el numerador, recuerden, porque está elevado a un número negativo. Por tanto, se baja al denominador, tal como está acá. El denominador justo solo de lo que está multiplicando, ¿eh? Porque aquí es una suma y ya no tiene nada que ver con esto. Entonces se baja al denominador y además este 1 medio, pues está multiplicando a todo, ¿verdad? Entonces es como si tuviéramos aquí 1 medio, aquí en el denominador. Bueno, entonces simplemente se escribe también justo en el denominador. Perdón, es este, ¿no? Porque este ya es el resultado. Entonces sería este. Entonces todo esto que está acá es esto que está acá. 2 raíz de t. Bien, entonces ya nada más lo que queda es resolver esta sumatoria, ¿no? Esta suma de fracciones. Entonces aquí está un 1 en el denominador y el factor aquí común pues es 2 raíz de t, ¿no? Todo lo que está en el denominador es esto. Entonces ya nada más aplicamos las reglas que nos enseñaron para una suma de fracciones. Entonces 2 raíz de t por b por t, pues nos queda 2b raíz de t por raíz de t. Después dice más, ahora 2 raíz de t entre 2 raíz de t es 1, más a más b por t, más a más b por t. Bien, al multiplicar raíz de t por raíz de t nos queda t, entonces nos quedaría 2b por t, más bt, pues nos quedaría 3bt, ¿verdad? Aquí está. Y luego este nada más se queda solito y es a sobre 2 raíz de t. Y listo. Entonces así quedaría nuestro resultado de ese producto de funciones, la derivada de ese producto de funciones. ¿Sí? Profe, Ajá. ¿me podría volver a explicar la última parte? No la entendí muy bien. Creo en Ok, el tercer paso. ok. A ver, primero, segundo, tercero. Ok, entonces hace falta esto. Bien, entonces yo les decía que hay que sumar esto, ¿no? Esta operación es la primera que se tiene que hacer. Bueno, esa suma. Si nosotros sumamos fracciones, ok. Una suma de fracciones, pues aquí b por t es como si tuviéramos un 1, ¿no? Más a lo mejor 1 medio. Porque lo que tenemos acá es una fracción. ¿Cómo resuelves este? Pues sacas el mínimo común divisor, ¿no? Que sería 2. Y entonces aquí es como si le pusieras un 1. Entonces 2 entre 1, pues te da 2. Por 1, pues te da 2. Después más, Ya. 2 entre 2 te da 1. Por 1 Sí, te da profe, 1. ya vi. Ya lo entendí. Ok. Bueno, es Gracias. exactamente lo mismo aquí. Y ya al hacer las operaciones, pues ya te queda este resultado. Bueno, yo regresé a esto para que quedara bien clarito esto, ¿eh? No por otra cosa. Me gusta que quede claro. Y lo hago como analogías con cosas más fáciles. Bueno, pero si ya quedó claro, entonces ya nos seguimos de frente. Sí, profe, gracias. Ok, bueno. Esa es la regla del producto. Ahora, la regla del cociente, pues es muy similar. Nada más que ahora en lugar de tener
G por F o F por G, pues hay que tener F sobre G, ¿no? O cualquier otra función, ¿no? En este caso pues se maneja F y G, pero puede ser cualquier otra. Entonces la regla del cociente pues nos dice que para derivar hay que entonces sacar G y multiplicarla por la derivada de F, menos ahora F por la derivada de G sobre G cuadrada. Es bien importante que apliquen bien la regla porque como el signo es una diferencia, entonces si aplicamos mal, o sea, si lo resolvemos al revés, no nos va a dar el resultado que estamos buscando. Es decir, que en lugar de primero que utilicen G y lo multipliquen por F, que hicieran F y lo multipliquen por la derivada de G menos G por derivada de F, ¿no? Y entonces ya les cambia todo. Entonces, no, nada más no olviden que la primera que se escribe así solita es la de G. Bueno, yo así me la aprendí. Dije, bueno, si es la del cociente, G es la primerita que multiplica a la derivada. Y ya de ahí, pues ya todo ya está más fácil. Por eso yo me la aprendí así. G por derivada de F. Y ahora sí menos, si ya derivé esto, pues entonces, ¿qué es lo que me queda? Multiplicar así solito. Pues F, ¿verdad? Pues F por derivada de G sobre G cuadrada. Y ya, como que fue la que más me costó aprenderme. Esta reglita, diría Emanuel, fue la que más me costó. A mí también me costó aprenderme esta reglita. Porque a veces la ocupaba al revés. Bueno, por eso les digo. Entonces, no se confundan. Entonces, nada más acuérdense primero, G es la que multiplica a la derivada de F. Y ya de ahí, pues ya todo lo demás está muy fácil. Bueno, entonces ya está la regla. Ahora hay que resolver una derivada, que bueno, se vuelve un poquito más larguita por lo mismo de que, pues ya tenemos más elementos, ¿no? Pero por eso yo les decía, de este cociente, pues ya pueden ustedes hacer o sea, si se dan cuenta, resolviendo este cociente ya habrían aplicado un montón de reglas de derivación que ya tenemos. Pues les digo, con una derivada, pues es suficiente para ver si ya aprendieron a derivar, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos U sobre V, ¿no? Entonces la regla dice que es V por derivada de U. Entonces sería X cúbica más 6 por la derivada de lo que está aquí arriba. Menos, ahora, lo que está arriba, que es U, por la derivada de lo que está en el denominador. Sobre el denominador al cuadrado. Ahí está. Entonces, ya nada más hay que aplicar las derivadas, ¿no? X al cubo más 6. La derivada de x cuadrada, pues es 2x, más la derivada de x es 1. La derivada de una constante es 0. Se cancela. Esto se queda igual. Ahora, la derivada de x cúbica más 6, ¿cuánto nos da? Pues nos da 3x cuadrada, ¿verdad? 3x cuadrada sobre esto que tenemos acá. Elevado al cuadrado. Ahora solamente hay que multiplicar términos, ¿no? Este con este con este con este y este con este, ¿no? Entonces nos queda 12x cuarta, 2 por 6 son 12x, aquí está. 1 por x cúbica, pues es x cúbica y 1 por 6 nos da 6, ahí quedó. Luego multiplicamos todo por todo esto, ¿no? Y sacamos algunos, bueno, de hecho, nos llevamos el signo, ¿no? Este menos por más nos da menos, este menos por más nos da menos y este menos por menos nos da más. Para que cuando nosotros cancelemos términos, nos quede este resultado que está acá. De hecho, aquí es solo pura álgebra, entonces ni siquiera tiene mucho caso verlo. Ahora, aquí lo interesante es que no lo tenemos que desarrollar. Si ustedes se dieran cuenta, si ustedes quisieran desarrollarlo, se darán cuenta que tenemos un x sexto por ahí, ¿no? Y entonces ese x sexto pues no se va a poder cancelar con ningún término de acá. Es más, si lo quisiéramos cancelar, tendríamos que cancelar con todo lo del denominador, luego con todo lo que está en el denominador, luego con todo lo del denominador, y entonces haría un resultado muy largo.
y lo que se requiere es que el resultado sea lo más compacto posible. Por tanto, el resultado más compacto pues es justamente este que se está mostrando aquí. Entonces, ese es el resultado final. Ujú. Bien. Bueno, aquí simplemente es la regla del cociente y derivar, o sí, y derivar, utilizar las reglas que ya conocen. Este ejemplo está un poquito más interesante dado que aquí nosotros tenemos, o nos está pidiendo encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a e a la x sobre 1 más x cuadrado en cierto punto. Interesante, ¿no? Porque entonces aquí, además de sacar la pendiente, nos pide encontrar la recta tangente. Entonces, la recta tangente se encuentra con la ecuación punto pendiente, ¿no? Ya lo hemos hecho también varias veces. Entonces, donde implica tener estos, ¿cómo se llama? Estas componentes. Y donde una de las componentes más interesantes es m. Y m debe de ser una constante, ¿verdad? De un valor. Pero ese valor lo obtenemos a partir de la derivada. Entonces, si lo obtenemos a partir de la derivada, pues no nos queda de otra más que derivar la función, ¿verdad? Entonces, esta función es un cociente, eso quiere decir que hay que derivar como u sobre b. Al hacer la derivada, bueno, aquí nada más vamos comentando, ¿no? Entonces es v, ¿sale? Por derivada de u, ajá, menos u por derivada de v sobre v cuadrada, ¿sale? Resolvemos las derivadas y aquí nada más es 1 más x cuadrada más la derivada de esto es e a la x menos e a la x, ¿sale? Por la derivada de esto que está acá, pero la derivada de 1 es 0 y la derivada de x cuadrada pues es 2x. Entonces aquí quedó. Hacemos las multiplicaciones. Este está interesante pues porque hay que factorizarlo, ¿no? Entonces vean cómo tendríamos e a la x, ¿sale? Esta e a la x por 1 y esta por esto nos queda más x cuadrado e a la x, ¿sale? Menos 2x e a la x. ¿Sale? Lo del denominador no me interesa, ¿no? Porque ese nada más que se queda así. Y luego de aquí sacamos factor común y el factor común es e a la x. Entonces es 1 menos 2x más x cuadrada. Y esto que está acá es justo esto que está acá, ¿sale? Ya factorizado. Y entonces nos queda e a la x por esto que está acá al cuadrado sobre esto mismo. Y ya, ese sería el resultado de la pendiente. Ahora, tenemos la pendiente, pero no la hemos evaluado, ¿están de acuerdo? Entonces simplemente hay que sustituir x, ¿sale? En todas las x que están acá. El resultado es 0 sobre 4. Y 0 sobre 4 es igual a 0. Eso quiere decir que m es igual a 0. Y ya sabemos de la clase anterior que si m es igual a 0, entonces significa que no tiene pendiente, ¿verdad? Y es justo lo que se presenta acá. Miren, una recta horizontal, no hay ninguna pendiente. Bueno, ya lo sabemos. Ahora hay que ver cuál es la ecuación que vamos a obtener. Si m es 0, entonces todo esto se cancela y es 0. Despejamos a y esto es igual a y 0, ¿no? ¿Y cuánto vale y 0? Pues vale 1/2 de e. Entonces sería igual a 1/2 de el resultado. Y esta es la ecuación de la recta tangente en el punto 1,1 de e. Y entonces así queda. Entonces aquí está la recta. Esta es la recta que se está presentando por y igual a 1/2 de e. Ajá, en este valor. Y nuestra función tiene esta forma. Vean cómo sí es cierto, cuando pasa por la función, forma esa tangente horizontal. O esa línea horizontal. Y listo. Eso sería todo. Ya lo demás, pues son las puras ecuaciones que hemos ido viendo durante estos días que hemos trabajado. Bien, ¿alguna pregunta?
No, profe. Profe, por ejemplo, en ese mismo ejercicio, si nos pidieran lo mismo de encontrar la ecuación de la tangente, pero si no nos dieran el punto, ¿cómo sería ahí? Ah, si no nos dieran el punto, el resultado nada más es este. Porque hasta ahí nada más tendríamos lo que sería ¿cómo se llama? La pendiente, la derivada. Porque no, si no hay punto, no puedes sacar ecuación de recta. Ah, bueno, está bien, para saber nomás, digo. Sí. ¿Alguna otra duda? Pues parece que no. No. Pues va que va. Entonces nos vemos el día... ¿Qué día? Mañana, ¿no? Sí, Sí, profe. creo que sí. Va que va. Pues saludos. Que tengan buen día. Ya me voy Hasta luego, a profe. comunicar con mi No, secretario profe. administrativo. A ver qué pasa. ¿Por qué me llama si nunca me llama? Que sacó 10 en su evaluación, profe. Ojalá. Un buen profe. Ojalá y si de veras haya salido bien. Si no van Sí, a... le está Pues llamando sí, para el sí les dan resultados, reconocimiento. profe. Nos va a felicitar. ¿Mandé? Sí, resultados sí nos dan. Tampoco. Sí nos los dan. ¿Qué les pasa a un profe si sale con malos resultados? Nada. Bueno, hasta ahorita que yo sepa nada. Pero es que bueno, dentro de lo que se solicita, es que tomemos cursos de docencia. Entonces, como no sabes ser buen docente, te vas a cursos de docencia. O nos manda tres la secretaria académica. Bueno, en este caso es secretaria otra vez, secretaria académica. Y ya platica con nosotros que debemos de ser más flexibles o que debemos de mejorar nuestras clases. O sea, de lo que salimos mal, ya ellos ya nos dicen. Y ya nos dicen, bueno, te propongo que tomes este curso. Y chales, pues ya si te lo proponen es porque ya lo tienes que tomar. Entonces, hasta ahorita no me han mandado a cursos. Yo los he tomado por mi cuenta. Pero sí, 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 sí. Hay que... De todos modos, nunca he salido bien, ¿eh? Hasta apenas hace como un año empecé a salir, más o menos. Pero antes de eso no. Pero porque, bueno, no sé por qué. Tengo idea, pero mejor, no sé, no estoy muy seguro. Pero no, uno nunca sabe quién lo evalúa. Así es que por ese lado, pues no se preocupen, porque nunca sabemos, bueno, es que tal alumno o tales alumnos nos pusieron tanto. Entonces, pues no pasa nada. Pero sí es importante saber para ir mejorando. Yo les decía, quiero que me evalúen porque quiero saber, si estoy fallando mucho. Si fallo mucho, bueno, pues ya. Y si fallo poquito, pues ya sí, de todos modos así me quedo. Porque también a veces no da tiempo de mejorar en muchas cosas. Es decir, uno por más que quiera, pero sí es muy absorbente dar clases.
preparar clases y todo eso. Entonces, pues sí, sí está canijo. Y les digo que como me dedico a mi investigación, pues también está canijo. Por eso es que pues tengo que partirme en 1000 pedazos para poder cumplir. Y afortunadamente he cumplido con todo. Ahorita les comparto, ahorita que me quedé calladito, como 2 minutos o 1 minuto, me llegó otro mensaje de un colaborador del Politécnico Nacional. Ya nos habían dicho que el artículo ya estaba aceptado, pero ahorita ya me llegó el artículo, ya me lo envió. Entonces ya una nueva rayita para el tigre. Ya tengo otro artículo más para evaluarme. Entonces ya pues tengo ahorita 3 JCRs con factor de impacto desde 1, 2 y 3. Mis artículos. Tengo uno de .7 que está bajito, pero pues también tiene factor de impacto. Y tengo 3 que son JCRs, pero no tienen factor de impacto. Pero son en revistas internacionales también muy buenas. Y tengo otro que se hizo que se escribió para una revista nacional. Entonces ya tengo 8 artículos de investigación listos para mi evaluación. Entonces ya, con eso me evalúo muy bien. Y ahorita tengo un artículo subido en una revista, también de factor de impacto de 3, pero no nos han dado resultados de ello. Pero ya no tardan porque ya se hicieron las correcciones y dijeron que va a ser aceptado con correcciones. Entonces ya se hicieron, tienen como 8 días o 15 días que se mandaron ya a la revista. Entonces yo espero que como en otros 15 días ya nos digan que sí, pero ya no quiero que salga ahorita porque ya no quiero meterlo en mi evaluación de este año, porque ya con lo que tengo es suficiente. Entonces ya no quiero que salga, porque si sale lo tengo que meter en esta evaluación y ya voy a estar sobrado y para la siguiente evaluación, que es dentro de 3 años, tengo que trabajar mucho otra vez para lograr alcanzar los resultados. Entonces por eso ya no quiero que salga para que por lo menos uno ya sea para mi siguiente evaluación y no me esté preocupando tanto por estar publicando, porque mínimo nos piden una publicación por año en una revista internacional de buen factor de impacto. Entonces, pues ahorita ya tengo 4, pues ya está bien, porque me evalué hace 3 años, tengo 4 más 3, pues ya son 7, o sea, eso es bueno, llevo buena puntuación, entonces, pues ya. Por eso ya no quiero que salga el otro, ya quiero que se... Ahora sí quiero que la revista diga, espérate tantito. Hay veces que dice uno, ya quiero que me digas si sí o si no, porque también ya tienes la presión de que no te responden y no te responden y ya te tienes que evaluar. Hace 3 años me pasó, tenía yo nada más dos artículos, déjenme me acuerdo. Sí, tenía solo 2. Tenía tres, ya me acordé, tenía 3. Pero uno ya tenía más años. Bueno, ya estaba atrasadito. Ese fue del 2011, creo. Dicen que en la primera evaluación te evalúan todo lo que tienes. Pero entonces para ese día que la convocatoria se cerraba el otro día, yo nada más tenía 2, me parece, 2 artículos. Pero como iba a pedir nivel candidato, dicen que con 3 artículos es suficiente. Pero yo solo tenía 2 y uno en una revista, que todavía no me decía si sí o si no. Pues justo a las 3 de la mañana de ese día, que me dicen, ya quedó. Entonces, pues ya lo metí, al otro día se cerró la convocatoria y ya me aceptaron en el Sistema Nacional. Entonces, sí, a veces sí está medio cardíaco. Pero bueno, sale pues, porque ya me voy a mi otra clase. Ya hasta ni hablé. Bueno, yo creo que sí hablo ahorita. Sale pues, gracias, hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego.
Buenos días, jóvenes. Buenos días, Buenos días, profe. 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 Bien, nos quedamos en la parte de calcular presión, ¿verdad? Absoluta. Sí. Bien, entonces vamos a hablar ahora. Bien, acordamos que la presión absoluta es igual a la presión relativa o presión manométrica más la presión atmosférica, ¿cierto? Hay que tomar en cuenta que esta presión atmosférica, sí, depende en realidad o puede variar de las circunstancias donde estemos, ¿sí? Es decir, no es lo mismo que estemos en cierta altura, en cierta ciudad o a nivel del mar, ¿correcto? Entonces, hay veces que esta presión atmosférica, ¿sí? Se le va con, o sea, para que no haya esa duda, vamos a denominarle estándar, presión atmosférica estándar, ¿sí? Una atmósfera estándar, ¿sí? Cuando nos refiramos a una atmósfera estándar, ¿sí? Va a estar definida esa presión atmosférica, lo que equivale a una atmósfera o 160 milímetros de mercurio o 101.325 kilopascales. ¿Correcto? ¿Sí? Si no está establecido, entonces es la presión atmosférica de donde estemos. Si estamos, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, pues bueno, corresponderá a la presión atmosférica que estamos aquí. O si estamos, no sé, en la ciudad de Guanajuato, quizá va a corresponder a la presión atmosférica que esté en la ciudad de Guanajuato. ¿Sí? Entonces, esto es importante y tenemos que tomarlo en cuenta para que nosotros consideremos nuestros cálculos, consideremos nuestras definiciones con respecto a esto. ¿Sí? Por otra parte, también hay otro término en el cual debemos estar familiarizados, ¿sí? Tiene que ver con algo que vamos a denominar el vacío. ¿Sí? Cuando nosotros medimos una presión en ciertas unidades, ¿sí? Esto tiene que ver con el punto de referencia o la dirección en la que tenemos esa medida, ¿sí? A partir de una presión de referencia. Por ejemplo, la presión atmosférica, ¿sí? Y en relación con la presión absoluta, pues tiene que, se podría decir, tender a cero, ¿no? Entonces, la presión de vacío la vamos a definir, ¿sí? Como la presión atmosférica menos la presión absoluta. ¿Sí? O la presión absoluta, ¿sí? Esa va a ser una presión de vacío. ¿Sí? Si ustedes se fijan, similar a la definición que nosotros tenemos de la presión absoluta igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Lo único que cambia de aquí es la dirección o el sentido. Por eso aparece un signo negativo. ¿Sí? Pero en realidad es una definición muy similar. Es como si la presión de vacío fuera la presión manométrica, nada más que cambiamos el sentido. ¿Sí? Así como en cuanto este vacío, esta presión de vacío aumenta, que significa que el valor de la presión absoluta, ¿sí? Disminuye. En este sentido, pues bueno, vamos a tratar de hacer unos ejercicios para que ustedes lo puedan entender un poquito más. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo.
Y, por ejemplo, déjenme pensar. Ujú. O que yo tengo un tanque de CO2, por ejemplo. Voy a dibujar aquí un tanque de CO2. Es un tanque de CO2. ¿Sí? Y aquí tenemos un manómetro. Una válvula. ¿Ok? Y este es un tanque de CO2. Este tanque pues, lo podemos utilizar para lo que queramos, ¿no? Abastecer, no sé, la demanda de CO2 para cierta industria, lo que queramos. ¿Sí? Este nanómetro vamos a observar que nos da un resultado más o menos de, vamos a ver, 50 sillas. ¿Sí? 50 sillas. Y nosotros sabemos que la presión atmosférica es de 28 pulgadas de mercurio. Ese es en el lugar donde está esta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la presión absoluta del tanque en sí? ¿Ok? Entonces, díganme la presión absoluta del tanque. Acuérdense la definición. ¿Verdad, profe? Absoluta es igual a presión relativa más presión atmosférica. ¿Sí? A lo mejor requieren un cambio, ¿sí? Vamos a poner aquí la conversión. Y déjenme ver, tengo yo aquí una conversión de 14.7 sillas es igual a 29.92 pulgadas de mercurio. ¿Sí? Ok. Coméntenme, por favor. ¿Podríamos utilizar una regla de 3, profe? Pues lo que tú quieras, pues, acuérdate, lo que aquí se trata es de que usemos un
razonamiento para resolver el problema. O si tú quieres a través de una regla de 3, adelante. Y ahorita nos comentas por qué utilizaste una regla de 3. Creo que ya tengo una respuesta, profe. A ver, dime. ¿Cuánto Es te da? de 63.75 PSI. 73. 63. Profe, también tengo una respuesta. A ver, dime. Es igual. 63.7523. E6. Ok. A ver, esperamos otro para ver que esté correcto. Yo también tengo lo mismo, profesor. Ok, muy bien. Anayet, sí. Sí, a mí también me sale lo mismo. Muy bien. Ok, A mí también, profe. perfecto. Entonces, vamos a analizarlo, ¿no? Sí. En realidad, la presión absoluta del tanque es 50 sí. ¿Sí? ¿Esto a qué se debe? Cuando nosotros tenemos, hay que tener, obviamente la definición es correcta, presión absoluta igual a presión relativa o manométrica más presión atmosférica. Esta es manométrica o relativa, es lo mismo, ¿no? Estrictamente, o sea, podemos decir, no, profe, pero esta es una presión manométrica, sí. Pero va a depender de la naturaleza del instrumento en la cual estemos haciendo una medición, ¿sí? Y eso va a depender si es un medidor abierto o un medidor cerrado. Por ejemplo, si yo tengo el tanque, voy a poner aquí los dibujitos para que ustedes traten de entenderlo. ¿Sí? Tengo un tanque. Oye,
Yo les podría decir, ahorita vamos a ejemplificar, ¿sí? Para que ustedes entiendan este concepto de presión absoluta, presión anométrica, y que vean que debemos de tener claro qué estamos representando, como para que nosotros podamos decir, es que esto refiere a esto, refiere a aquello, ¿no? Tenemos dos sistemas, dos tanques, ¿sí? Con una pequeña diferencia. Un tanque o un manómetro, esto está abierto, aquí, digamos, está aire. Y aquí, si se fijan, lo puse como sellado. Entonces, esto en realidad podría ser un vacío, ¿sí? Y este está abierto y está cerrado, ¿sí? En realidad, la presión absoluta que tenga el tanque puede ser la misma. Vamos a suponer a lo mejor es X, ¿no? Una presión X, es la misma. Pero mi manómetro va a marcar dos diferentes cosas, ¿sí? Bueno, en este caso serían 40 centímetros de Hg, 40 centímetros de Hg, ¿sí? Este manómetro me estaría marcando ya la presión absoluta. Este me estaría marcando la presión de qué tipo, relativa. ¿Por qué? Porque está abierta la atmósfera. Este está cerrado, ¿sí? Entonces, en realidad, este sí está marcando la presión absoluta que está aquí. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la contribución de la presión atmosférica sobre esto? Cero, nula. ¿Por qué? Porque no está abierto, digamos. Aquí está. Hay una pared que impide que haya esa presión, que ejerza esa presión, ¿sí? En realidad este también estaría a 40. Supongamos que la presión atmosférica, para que tenga el mismo valor, aquí es 30 centímetros de mercurio. O sea, estamos suponiendo valores, ¿sí? ¿Sí? Para este caso, pues la presión absoluta sí sería 10 más 30 centímetros de mercurio. Si es que tienen la misma. A lo mejor dicen, no, profe, pues a lo mejor está en 760 milímetros, son 76 centímetros. Entonces, aquí la presión sería de 86 centímetros de mercurio, ¿sí? Y esta sí se quedaría ¿con qué? Con 40 centímetros de mercurio. Entonces, en realidad, la presión absoluta, ¿sí? Por eso les puse este ejercicio como para que, pues a pesar de que nosotros sabemos que la definición de presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica o relativa, ¿sí? Debemos de tener claro que mi manómetro me está midiendo. Sí, puede estar midiendo una relativa o también puede estar midiendo una presión absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no consideramos esto, ¿sí? Imagínense, a esto le sumamos la presión atmosférica y ¿qué va a estar pasando? Voy a estar teniendo una presión que no es correcta. O viceversa, si a este no le sumamos la presión atmosférica, pues voy a tener una presión aquí dentro de mi sistema, ¿sí? Que no va a ser correcta, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario, No, profe. ¿no? No, profe. Vamos a hacer un ejercicio para ver si no hay duda, ¿sí? Sí. Voy a poner un tanque, de hecho voy a copiar este. Mejor.
Vamos a suponer, sí, que tenemos este tanque, tenemos esta medida de este manómetro que nos da una medida de 60 centímetros, y vamos a suponer que la presión barométrica y presión barométrica va a ser igual a 100 kilopascales, ¿sí? O 101 kilopascales. 101.3 kilopascales, ¿sí? La pregunta ahora que les hago, ¿cuál es la presión en el tanque? Les doy conversión de kilopascales a centímetros. Me la dan en kilopascales esta presión, kilopascales, y les doy una conversión que es 76 centímetros de mercurio es igual a 101.3 kilopascales. ¿Correcto? Sí, profe. Me avisan cuando tengan algo. Creo que tengo una respuesta, profe. A ver, vamos a analizar presión del tanque. ¿Cuánto es? Serían los 101.3 kilopascales. ¿Cuánto? Los 101.3 kilopascales. Ok, ahí está respuesta 1. Ahorita analizamos. A ver, Francisco.
Bueno, la presión que me dio es 102.02 kilopascales. A ver, a Mauri. A mí me dio 181.27 kilopascales. Ok, muy bien. Ana Yetsin. A mí igual me dio 181.27. Ok, aquí otro puntito de que hay otro. Luis. Yo también tengo 181.27. Marco. 128.31. A ver, Gerardo. A mí me dio lo mismo, 181.27. Ok, pues parece ser que es el que tiene más. Sí, a ver, ¿qué hicieron estos compañeros para llegar a este dato? Lo que hice fue transformar los, ¿cómo se llama? Los 60 centímetros de mercurio a kilopascales. Con la conversión, o igual si lo queremos dejar en milímetros de mercurio, ya tenemos la igualdad, que es igual a la presión barométrica, y también podría ser de 136 centímetros de mercurio y convertir. ¿Esto cuánto les da esta conversión? Dile. 79.97 kilopascales. Ok, y lo que hicieron de aquí, me imagino que fue hacer esto, ¿no? Y esto nos dio esto, ¿no? Que este es este, y este es esta, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe. Sí. Ok, muy bien. Y a ver, esto es casi lo mismo, estos compañeros que hicieron, ¿por qué les da 101 y 102.2? Tu primero, perdón. Ok. Pues lo único que hice fue, como ya nos daban la conversión directa, o sea, 101.3 kilopascales le dan 76 centímetros de mercurio, lo que hice fue sumarlo a los 60 y después eso lo convertí de nuevo a kilopascales. O sea, sumaste 76 más 60. Ajá. Y luego lo convertiste a kilopascales y te dio esto. Sí. Ah, pues algo no cuaja, ¿no? Porque Exacto. te debe haber dado Hice mal esto, mi ¿no? conversión. Entonces, ojo aquí. Sí, profe. A ver, este compañero, ¿qué hizo? Bueno, entendí que la pregunta era la presión que existía dentro del tanque, así que, bueno, tenemos que la presión absoluta es igual a, perdón, la presión en el vacío es igual a menos la presión atmosférica más la presión absoluta. Y pues eso incluye la barométrica, así que solo influiría la presión barométrica dentro del tanque si queremos ignorar a la atmósfera, así que sería los 101.3 kilopascales. Ok, bien. ¿Y este compañero o compañera qué hizo? El compañero que dijo esto, que 128, ¿qué hizo? Bueno, creo que ya no está el compañero o compañera. Bien, vamos a analizar. Acuérdense que
Los problemas no son para dar respuestas sin analizarse, ¿no? Debemos de pensar, debemos de intuir qué estamos haciendo con base en lo que hemos visto, nada más. Debemos de analizar, decir, bueno, presión atmosférica, presión absoluta, presión manométrica, presión de vacío, tratar de identificar pues cada componente, qué significa y cómo lo entendemos, ¿no? Y de entrada, pues a ver, o sea, por aquí hemos hecho definiciones, miren, muy puntuales, ¿no? De presión igual a una fuerza sobre área, ¿sí? Hemos hecho ciertos problemitas o ciertos ejemplos que nos ayudan a entender el contexto de la presión, ¿sí? Entonces, si tenemos un problema aquí, y habitualmente lo que queremos saber es, imagínense, a lo mejor aquí hay un gas, y a lo mejor va a ocurrir una reacción, etcétera, y los gases son muy susceptibles a la presión, y si no consideramos bien la presión, ¿sí? En un proceso, ¿qué creen que va a pasar? Pues vamos a tener, pues, resultados no favorables, e incluso podemos tener catástrofes, ¿sí? Puede haber, pues, cuando hay mucha presión y no la sabemos controlar, o cuando la presión es muy baja y tampoco la sabemos controlar, ¿qué va a pasar? Pues pueden colapsar, ¿sí? Los instrumentos, pueden colapsar los equipos dentro del proceso, cualquiera que sea y pues eso es una catástrofe, ¿no? Porque no solamente se deja de producir, sino se pierde un instrumento o un equipo valioso que no cuestan cualquier cosa, ¿no? Que requiere su trabajo para construir, que requiere su conocimiento para construir, y por eso es importante que analicemos, ¿sí? Esto que está aquí, ¿qué está midiendo? ¿Cómo interpretan estos 60 milímetros de mercurio? ¿Qué tipo de presión es? ¿Sería absoluta? Es una presión absoluta. Ok. ¿Alguien más? Lo primero que debo identificar es mi instrumento. ¿Está abierto o es cerrado? ¿Qué identifican ustedes? Está abierto. Abierto. Si es abierto, la presión que esté aquí, ¿sí? Vamos a poner que es función de dos presiones, ¿sí? Si estuviera cerrado, ¿sí? Solamente sería la presión absoluta, ¿no? ¿Cierto o no? Pero Sí. es un caso abierto. Entonces la suma de dos tipos de presiones, ¿sí? Y si está abierto, pues a fuerza tiene que estar la presión de qué tipo? Atmosférica, ¿sí? Entonces yo quiero saber cuál es la presión que está en el tanque. Es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. Y esto va a ser igual a 101.3 menos, vamos a ponerle 80, ¿no? Más para redondear, ¿sí? Entonces esto va a ser a 21.3 kilopascales. Esa es la presión a la cual está el tanque. ¿Cómo sé que es una presión de vacío?
Este tipo de manómetros, ¿sí? Que utiliza un fluido, en este caso puede ser, incluso puede ser agua, ¿sí? ¿Qué significa que esta diferencia esté así y a diferencia que otra que puede estar así? Que una parte del fluido esté más alta con respecto al otro. Vamos a poner este es caso A y el caso B vamos a ponerlo, este es caso A. Y el caso B, sí, vamos a ponerlo al revés. Debe tener un significado, ¿no? Y eso es lo que ustedes deben de analizar. Acuérdense que, se los vuelvo a comentar, lo más importante de una formación es que entiendan qué están haciendo. ¿Sí? Y no me receten fórmulas así de, sí, ya dio la fórmula, órale, calculo, porque vean qué pasa. Todos los datos que dieron, ¿cómo fueron? Incorrectos. Entonces significa, al ser incorrectos, que no han entendido los conceptos. ¿Están de acuerdo? Ahora, vamos a tratar de identificar estos conceptos. Físicamente, ¿qué diferencia hay entre A y B? ¿Cómo puedo saber si es una presión de vacío o una presión manométrica? A ver, Francisco. Bueno, en este caso, cuando el sistema está abierto, en el caso de la, es que se está ejerciendo una presión desde fuera, ¿no? O sea, se está aplicando una presión hacia abajo, en el caso de la, y en el caso del B, es que la presión se está ejerciendo desde el tanque, ¿o no? Ok. Acuérdate que la presión siempre existe. ¿Sí? ¿Y cómo lo definimos? Fuerza sobre área. Entonces, en este caso, aquí hay una fuerza ejercida sobre un área. Aquí también hay una fuerza ejercida sobre un área. ¿Sí? Vamos a poner un caso C. Son iguales. También puede existir. ¿Qué sucede bajo este caso? Que la presión aquí es la misma que aquí. ¿Sí? Y si estamos hablando de un recipiente que tenga esto, significa que la presión acá es la presión atmosférica. ¿Sí? Para caso C. En este caso, ¿quién está ejerciendo más fuerza aquí? En el caso A, en este que estoy aquí. Aquí hay aire o el tanque. ¿Quién está ejerciendo una mayor fuerza? La presión atmosférica. El aire. El aire, ¿no? Del aire. El aire. ¿Sí? Entonces, si hay mayor fuerza aquí, ¿sí? Acuérdense que la presión de vacío es un punto de referencia. ¿Sí? Es como si yo ahorita, más o menos para que dicen el problema. Imagínense, tienen una botella de plástico. ¿Sí? Cuando es plástico que pueda ser flexible, ¿no? Como esas de botellas desechables. Si está vacío y nosotros aspiramos ese aire, ¿qué le va a pasar a ese recipiente? Si aspiro o sea, meto todo mi boca en la boquilla y aspiro. ¿Qué le va a pasar a esa botellita? Si aspiro muy fuerte, ¿qué va a pasar? Va a empezar a deformarse, ¿no?
¿Sí van entendiendo lo que les digo? Otro ejemplo. ¿Sí? Han jugado fútbol, básquetbol, voleibol. Sí. ¿Cierto? Entonces, cuando está llena cuando la pelota tiene una presión mayor a la atmosférica, pues podemos jugar muy bien con ella, ¿no? Pero si le sacamos sin poncharla, sin romper, o sea, hay una válvula, ¿no? ¿Sí? Si le sacamos el aire, ¿qué le pasa a esa? Habitualmente cuando compramos el balón, ¿cómo viene el balón desinflado, no? E incluso pues no está redondo, ¿no? Está deformado. ¿Qué significa? Que hay un vacío dentro de ella. Que la presión dentro pues, tiene una camarita, ¿sí? Esa presión del balón, ¿sí? Es menor a la atmosférica, ¿sí? No es cero, o sea, porque la presión absoluta igual a cero no existe, ¿no? Es muy complicado, o sea, tiene que estar en la Tierra no podemos llegar a una presión cero, muy cercana a cero sí, o sea, ¿sí? Igual que la temperatura absoluta. O sea, lo que nosotros necesitamos identificar es cuándo esa presión es positiva o negativa, por eso les hablaba yo del vacío, ¿sí? Cuando es vacío es que está abajo de la atmosférica. ¿Sí? En este caso, esto de aquí está abajo de la atmosférica. ¿Por qué? Porque esto está ejerciendo mayor fuerza que esto. ¿Sí? Y el caso inverso, como es esto, que significa que aquí hay más fuerza que la atmosférica, cuando está abierto, ¿eh? Cuando está abierto. Entonces, ¿qué significa? Que aquí es mayor a la atmosférica. Por lo tanto, la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica o relativa. ¿Sí? El caso inverso, ¿no? Es el presión absoluta, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A la presión atmosférica menos la presión relativa o en este caso sería de vacío. Sí, que también es una manométrica, sí, pero cuando es, o sea, para que vean la diferencia de cómo lo podemos percibir, si les dan una presión de vacío, cómo tenemos que identificarla, ¿sí? Yo les había dado esto, ¿no? Presión de vacío igual a presión atmosférica menos presión absoluta, que es lo mismo, ¿no? Simplemente cambiamos, ¿sí? En realidad sigue siendo una presión manométrica, pero la vamos a llamar distinta. ¿Por qué? Porque es menor a la atmosférica, ¿sí? Si ustedes lo ven así, o sea, este es negativo más negativo, y lo llamamos manométrica, vamos a obtener lo mismo. Presión absoluta es igual a presión relativa o manométrica más presión atmosférica. ¿Se dan cuenta? Sí. Sí. Pero parecen conceptos muy sencillos y en realidad lo son. Pero entenderlos a veces requieren que pues realmente identifiquemos qué tipo de presión. Y eso considérenlo como un ejemplo de la vida diaria. ¿Sí? Por ejemplo, las botellitas de champú cuando usamos, ¿no? Ya se está acabando. ¿Sí? A veces generamos vacíos sin querer. ¿Sí? Cuando se está acabando porque presionamos, ¿sí? Hacemos que salga. O sea, cuando nosotros apachurramos algo, ¿sí? Y como no se sale el aire, pues la presión disminuye. Si no se saliera el aire, simplemente incluso aumentaríamos la presión, ¿no? Pero en este caso estamos disminuyendo. Y por eso a veces nos cuesta trabajo, sobre todo ya cuando están medio, no sé si les ha pasado, medios vacíos, los champús, y hasta volteamos la botellita, ¿sí? Eso pasa, son efectos físicos de presiones absolutas, relativas, de vacío, ¿sí? Nada más es cuestión de que nosotros empecemos a identificar estos problemas, estas necesidades que nosotros tenemos que identificar para que cuando lleguemos a un proceso, pues simplemente tengamos una lectura de un manómetro y la vamos a identificar, saber si es una presión absoluta, si es una presión de vacío, ¿sí? Si es una presión manométrica. Si se dan cuenta que la lectura de un manómetro nos puede decir
cualquiera de esas tres, presión de vacío, presión atmosférica o presión relativa, o bien ya sea una presión absoluta o una presión relativa. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien. Perfecto. Bueno. Si todo es correcto, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de tarea. Yo creo que ya nos va a dar tiempo. ¿Sí? Tenemos una tubería. Lo voy a poner aquí. Es una membrana. Aquí hay un fluido. ¿Sí? Con una densidad, vamos a suponer que es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ya al decirles eso ya deben de saber qué es, ¿no? Sí, profe. Sí. No, sería medio feo, pero... Ok, vamos a ver cuánto medirá esto. Tengo una P1 y aquí tengo una P2. Ok.
Pues vamos a explicarlo. Tenemos un fluido que fluye aquí con esta propiedad, que hay una membrana, obviamente la velocidad aquí cambia y hay una caída de presión. Hay un manómetro, ¿sí? Mide esta altura, ¿sí? Con 20 milímetros, ¿sí? Calcula, vamos aquí, bueno, voy a ponerlos, determinen la caída de presión en el sistema. ¿Okay? Ahí está, creo que es suficiente para que ustedes lo puedan realizar. ¿Sí? Y mañana lo platicamos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda del profe. problema? Creo que no. Ok, bueno. Entonces nos vemos mañana, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Hasta mañana. No sé si ya, creo que ya les comenté, pero les recuerdo que el viernes 7 de mayo es el examen departamental. ¿Ok? Para que lo agenden, es a las 12 del día viernes, ¿correcto? Ya se los había comentado, pero de todos modos se los vuelvo a comentar, ¿vale? Bueno, entonces mañana hagan este problema de tarea y mañana lo discutimos. Nos vemos, chicos. Hasta luego, Nos profe. vemos, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego.